¿Alguna vez te has sentido atrapado en pensamientos negativos que te roban la paz? Quizás usted se encuentre luchando con la ansiedad, el miedo o una mente que parece no tener fin a sus preocupaciones. Hoy descubrirás una salida a este ciclo, una clave bíblica que puede transformar tu perspectiva y traerte la libertad que anhelas. Así que comienza ahora mismo comentando: renueva mi mente, Señor, para que podamos comenzar este viaje juntos. Imagine a una persona rodeada de un bosque denso, con ramas y arbustos que bloquean su vista en todas direcciones. Ella se siente perdida, desesperada, sin saber qué camino tomar. Este puede ser el sentimiento que sentimos cuando estamos atrapados en nuestros propios pensamientos negativos. Una densa maraña de preocupaciones, miedos y dudas que nos impiden ver la luz que tenemos delante. Pero Jesús nos enseñó una verdad liberadora. Él dijo: no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Cada día tiene suficiente con su propio mal. Mateo 6:34. Esta es la clave que puede liberarnos de este ciclo de pensamientos destructivos. Imagínate si pudieras simplemente poner cada preocupación, cada miedo, cada pensamiento negativo en una caja y entregárselo a Dios. Te sentirías aliviado, ¿no? Este es exactamente el mensaje que Jesús nos está dando. Él no quiere que carguemos con el peso del mañana, sino que nos centremos solo en el momento presente. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Cuáles son los pensamientos que te perturban? Tal vez se trate de preocupaciones sobre el futuro, miedo a lo desconocido o dudas sobre tus capacidades. Estas son las cosas que te roban la paz y te impiden vivir plenamente. Pero Jesús nos invita a traerle todo esto. Él dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Imagina el alivio que sentirías al poner todas estas cargas en sus manos amorosas. Finalmente podrás respirar profundamente y disfrutar el momento presente. Esta es la clave que nos da Jesús: vivir un día a la vez. No te preocupes por el mañana, sino confía en que Dios se encargará de todo. Esta perspectiva puede transformar completamente la forma en que enfrentas los desafíos de la vida. Entonces, ¿qué piensas? ¿Estás listo para experimentar esta libertad? ¿Estoy listo para continuar y profundizar en esta verdad bíblica? Si crees que este mensaje puede hacer la diferencia en tu vida, deja un me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir todo nuestro contenido. En los próximos minutos exploraremos 23 lecciones poderosas que Jesús nos enseñó sobre cómo lidiar con los pensamientos negativos. Cada enseñanza tiene el potencial de liberarte de esta prisión mental y llevarte en un viaje de sanación y restauración. Así que prepara tu corazón y tu mente, porque lo que viene podría cambiar por completo la forma en que enfrentas los desafíos de la vida. ¿Estás listo para sumergirte en este viaje transformador? Si es así, deja un comentario diciendo que saldrás de esto con tu vida transformada gracias a tu fe. Y al final de este vídeo, prepárate para un momento especial. Ofreceremos una oración poderosa que puede renovar tu fe y traerte claridad de maneras sorprendentes. Quédate con nosotros hasta el final y deja que estos mensajes resuenen en tu corazón. Enseñanza 1. No te preocupes por el mañana. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propios afanes. Cada día tiene bastante con sus propios afanes. Mateo 6:34. ¿Cuántas veces te has despertado con la mente llena de preocupaciones sobre lo que vendrá en el futuro? ¿Podré pagar las facturas este mes? ¿Qué pasa si algo malo le sucede a mi familia? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo?
Estas preguntas siguen rondando en nuestra mente, impidiéndonos disfrutar el presente. Pero Jesús nos enseña algo revolucionario. No os preocupéis por el mañana. Nos recuerda que cada día tiene su propio desafío y que preocuparse por el futuro no resolverá nada. De hecho, esta obsesión por lo que está por venir solo nos roba la paz y la capacidad de disfrutar el momento presente. Imagina una flor en un campo. Ella no se preocupa por el mañana, simplemente florece en su belleza en el aquí y ahora. Esta es la libertad que Jesús quiere darnos, la libertad de simplemente estar presentes, confiando en que Dios se encargará del mañana. Cuando sientas que la ansiedad llama a tu puerta, recuerda las palabras de Jesús y céntrate en el momento presente. Respira profundamente, mira a tu alrededor y observa las bendiciones que Dios ya ha puesto en tu vida. Esta es la clave para superar los pensamientos negativos y encontrar la paz que buscas. Entonces, ¿qué opinas de poner en práctica esta enseñanza? Demos juntos el primer paso hacia una mente renovada y libre. Enseñanza 2. No juzgues a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7.1. Otro patrón común de pensamiento negativo es la tendencia a juzgar y criticar a los demás. ¿Cuántas veces te encuentras pensando, esa persona debería haberlo hecho de otra manera, o es tan egoísta? Este hábito de juzgar a los demás no solo contamina nuestra propia mente, sino que también crea barreras en nuestras relaciones. Pero Jesús nos desafía a abandonar esta actitud. Él nos lo dice claramente: no juzguéis para que no seáis juzgados. Esta es una poderosa lección sobre la importancia de centrarnos en nuestro propio crecimiento en lugar de observar y criticar a los demás. Cuando te sorprendas juzgando a alguien, recuerda que todos somos imperfectos y estamos en proceso de transformarnos. En lugar de señalar los errores de otras personas, concéntrese en cuidar su propio corazón y mente. Pregúntese: ¿qué puedo hacer para ser una mejor persona? Esta actitud sin prejuicios no solo nos libera del pensamiento negativo, sino que también nos hace más compasivos y amables con quienes nos rodean. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de criticar y comenzaras a ver lo mejor de las personas. Este cambio de perspectiva puede traer una paz increíble. Entonces, practiquemos esto juntos. La próxima vez que sientas la necesidad de juzgar a alguien, respira profundamente y recuerda las palabras de Jesús. Elige la compasión en lugar del juicio y observa cómo tu mente y tu corazón se transforman. Lección 3. No te preocupes por lo que piensen los demás. Bienaventurados seréis cuando os odien, os excluyan, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Lucas 6:22. Los pensamientos negativos a menudo surgen cuando nos preocupamos excesivamente por lo que los demás piensan de nosotros. Nos obsesionamos con complacer a todos, por miedo al rechazo o al juicio. Esto nos deja paralizados, incapaces de ser verdaderamente nosotros mismos, pero Jesús nos da una perspectiva diferente. Él nos dice que seremos bendecidos cuando seamos odiados, injuriados o rechazados por causa de Él. Puede que parezca contradictorio, pero lo cierto es que cuando nos liberamos de la dependencia de la aprobación de los demás, encontramos una libertad increíble. Imagínate si ya no te importara lo que piensen los demás. Imagínate si pudieras simplemente ser tú mismo, sin miedo a ser juzgado o criticado. Esta es la libertad que nos ofrece Jesús. Por supuesto, esto no significa que debamos ser insensibles o tratar a los demás con desdén. Por el contrario, debemos cultivar la humildad y la compasión.
Pero no podemos dejar que el miedo a las opiniones ajenas nos paralice y nos impida vivir de acuerdo a nuestros valores y convicciones. Así que, amigo mío, cuando te sientas presionado por lo que otros puedan pensar, recuerda las palabras de Jesús. Sé valiente, sé fiel a ti mismo y no tengas miedo de ser diferente. Esta es la clave para una mente libre de pensamientos negativos. Practiquemos juntos esta verdad liberadora. ¿Qué tal si la próxima vez que alguien te critique, simplemente respiras profundamente, sonríes y sigues adelante? Deja que la paz de Dios guíe tus pasos, sin importar lo que digan los demás. Enseñanza 4. Ten fe en Dios, no en el dinero. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6, 19, 20. Otro patrón común de pensamiento negativo está relacionado con nuestra obsesión con el dinero y las posesiones materiales. ¿Con qué frecuencia nos preocupamos por si tendremos lo suficiente, si podremos pagar las cuentas o si podremos comprar lo que queremos? Esta búsqueda frenética de seguridad financiera a menudo nos conduce a un círculo vicioso de ansiedad e insatisfacción. Nos quedamos atrapados en la ilusión de que el dinero puede traernos felicidad y paz. Pero Jesús nos desafía a cambiar esta perspectiva. Él nos dice que no acumulemos tesoros en la tierra, porque son perecederos y vulnerables. Más bien, nos invita a invertir en los tesoros celestiales, que son eternos e inviolables. Esto no significa que debamos renunciar a toda nuestra riqueza material. Después de todo, Dios nos da recursos para que podamos cuidar de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. El punto clave es no dejar que el dinero se convierta en nuestro Dios, la fuente de nuestra seguridad e identidad. Cuando aprendemos a confiar en Dios, en lugar de depender únicamente de nuestras posesiones, una paz increíble invade nuestra mente. Ya no necesitamos preocuparnos por el mañana, porque sabemos que Dios es nuestro proveedor y cuidará de nosotros. Así que, amigo mío, la próxima vez que te encuentres obsesivamente preocupado por el dinero, recuerda las palabras de Jesús. Entrega tus preocupaciones a Dios y permite que su gracia y amor llenen tu corazón. Esta es la clave para superar los pensamientos negativos relacionados con la riqueza material. Enseñanza 5. Perdona a quienes te han hecho daño, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Uno de los desafíos más difíciles cuando se trata del pensamiento negativo es lidiar con las heridas y los resentimientos hacia aquellos que nos han lastimado. A menudo quedamos atrapados en un ciclo de ira, amargura y deseo de venganza, lo que solo alimenta aún más la negatividad en nuestras mentes. Pero Jesús nos da una guía sorprendente. Amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. Puede que parezca casi imposible, pero es precisamente la clave para liberarse del pensamiento negativo. Cuando elegimos perdonar a quienes nos han hecho daño, estamos haciendo mucho más que simplemente liberarlos. En realidad, nos estamos liberando. El resentimiento y la amargura son como anclas que nos retienen del pasado y nos impiden avanzar. Pero cuando elegimos perdonar, rompemos esas cadenas y nos damos la oportunidad de sanar y encontrar la paz. Esto no significa que debamos ignorar lo que nos hicieron o pretender que no nos hizo daño. Por el contrario, el perdón es un proceso que a menudo requiere coraje y determinación. Pero a medida que nos esforzamos por perdonar, comenzamos a experimentar una transformación profunda. Nuestra perspectiva cambia y aquellos que una vez nos causaron dolor ahora son vistos con compasión.
Esta es la libertad que Jesús nos ofrece, la libertad de estar libres de la carga del resentimiento y la amargura. Así que, amigo mío, si estás luchando con heridas del pasado, escucha atentamente las palabras de Jesús. Desafíate a orar por aquellos que te han lastimado, pidiéndole a Dios que los bendiga. Poco a poco, deja que el amor y el perdón tomen el lugar de la ira y el resentimiento. Esta es la receta para una mente renovada libre de pensamientos negativos. Para ayudarte en el proceso de perdón, deja en los comentarios el nombre de la persona que te hizo mucho daño. Oraremos por esas personas. Enseñanza 6. Ser humilde y manso de corazón. Bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Uno de los mayores desafíos del pensamiento negativo es la tendencia a vernos como superiores a los demás o a quedar atrapados en nuestro propio orgullo y ego. Cuando nos consideramos mejores, más inteligentes o más merecedores que las personas que nos rodean, creamos una barrera que nos impide recibir la gracia y la transformación que Dios quiere darnos. Pero Jesús nos enseña que la clave para entrar al reino de los cielos es ser humilde y manso de corazón. Este no es un mensaje popular en estos días, cuando la cultura nos anima a ser seguros, asertivos y a destacarnos por encima del resto. Sin embargo, la verdadera humildad no es sinónimo de debilidad o baja autoestima. Más bien, es una cualidad poderosa que nos permite acercarnos a Dios y a los demás con un corazón abierto y receptivo. Cuando nos volvemos humildes, dejamos de lado nuestras propias agendas y ambiciones para centrarnos en lo que realmente importa, servir a Dios y amar a los demás. Esta actitud nos libera del pensamiento negativo, ya que nos ayuda a vernos a nosotros mismos y a los demás a través de los ojos de Dios, como personas amadas, llenas de potencial y dignidad. Imagina la diferencia que esto haría en tu vida. En lugar de dejarse atrapar por comparaciones y juicios, podrías concentrarte en cultivar un corazón de servicio y compasión. Esta humildad transformadora es lo que Jesús nos invita a abrazar. Así que, amigo mío, la próxima vez que sientas que tu ego se hincha o comiences a verte como superior a los demás, recuerda las palabras de Jesús. Deja que su gracia transforme tu corazón, haciéndolo manso y humilde. Es en esta postura donde encontrarás la verdadera libertad del pensamiento negativo. Enseñanza 7. Sé misericordioso, porque también tú necesitas misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Otra enseñanza poderosa de Jesús que puede ayudarnos a superar el pensamiento negativo es la importancia de la misericordia. Es muy fácil quedar atrapado en juicios y condenaciones, tanto de nosotros mismos como de los demás. Pero Jesús nos desafía a ser misericordiosos. Cuando nos mostramos compasivos y perdonadores, abrimos nuestros corazones para recibir la misma misericordia de Dios. Después de todo, todos somos imperfectos y necesitamos la gracia divina en nuestras vidas. Cuando reconocemos esta verdad, estamos menos inclinados a condenar y más dispuestos a ofrecer amor y comprensión. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de juzgarte a ti mismo y a los demás con tanta dureza. Imagina la libertad que experimentarías si dejaras de lado la crítica constante y en cambio miraras a las personas con ojos de misericordia. Esta es la transformación que Jesús nos invita a experimentar. Por supuesto, ser misericordioso no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos. Pero es precisamente en estas situaciones que la misericordia se vuelve más poderosa. Cuando elegimos perdonar a quienes nos han herido, estamos rompiendo el ciclo de pensamiento negativo y permitiendo que la sanación y la reconciliación
entren en nuestras vidas. Así que, amigo mío, la próxima vez que te sorprendas, o juzgándote a ti mismo o a los demás, tómate un descanso. Recuerda las palabras de Jesús y deja que su misericordia llene tu corazón. Extiende esa misma compasión a quienes te rodean, incluso a aquellos que consideras tus enemigos. Es en esta actitud de misericordia que encontrarás la libertad del pensamiento negativo. Enseñanza 8. Sé un pacificador, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. En un mundo cada vez más polarizado y conflictivo, la enseñanza de Jesús sobre ser un pacificador se vuelve especialmente relevante. Es muy fácil quedar atrapado en divisiones, disputas y tensiones, alimentando aún más el pensamiento negativo en nuestras vidas. Pero Jesús nos invita a ser agentes de paz, aquellos que buscan unir en lugar de dividir, reconciliar en lugar de confrontar. No es una tarea fácil, especialmente cuando nos enfrentamos a opiniones y perspectivas diferentes a las nuestras. Pero es precisamente en estas situaciones donde nuestro llamado como hijos de Dios se hace más evidente. Cuando elegimos ser pacificadores, reflejamos la naturaleza misma de Dios, que es un Dios de paz, amor y reconciliación. Esto no significa que debamos ignorar o suprimir los conflictos, sino más bien que debamos abordarlos con sabiduría, compasión y un deseo sincero de encontrar soluciones. Imagínese el impacto que podría tener si, en lugar de unirse al coro de la discordia, se esforzara por ser una voz de reconciliación. Imagina cómo tu actitud pacificadora podría inspirar y alentar a quienes te rodean, ayudándolos a superar los pensamientos negativos y encontrar la unidad y la armonía. Por supuesto, no siempre será fácil. Habrá momentos en los que tendrás la tentación de defenderte o de retirarte. Pero es en estos momentos que vuestra fidelidad a este llamado se pondrá a prueba. Aquí es donde tendrás la oportunidad de confiar en Dios, de mantenerte firme en sus principios y de ser un canal de su gracia. Así que, amigo mío, la próxima vez que te encuentres en medio de un conflicto o división, recuerda las palabras de Jesús. Pídele sabiduría y coraje para ser un pacificador. Deje que su espíritu le guíe para encontrar soluciones, construir puentes y promover la unidad. Es en esta postura que encontrarás la libertad del pensamiento negativo y te convertirás en un verdadero hijo de Dios. Enseñanza 9. Sed puros de corazón, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Una de las enseñanzas más desafiantes de Jesús es la exhortación a ser puros de corazón. En un mundo que nos bombardea constantemente, con imágenes, pensamientos y tentaciones que buscan corromper nuestra pureza interior, es fácil perderse en este torbellino de influencias negativas. Pero Jesús nos recuerda la importancia de cuidar nuestro corazón, porque de él surgen las preguntas esenciales de la vida. Cuando nuestros corazones están puros, somos capaces de ver a Dios más clara y profundamente, experimentando su presencia y amor de una manera transformadora. La pureza de corazón no significa perfección, sino más bien una actitud de entrega y vulnerabilidad ante Dios. Es cuando reconocemos nuestra necesidad de su gracia y nuestra disposición a dejar que Él moldee nuestro carácter que encontramos libertad del pensamiento negativo. Imagínate cómo sería si pudieras acercarte a Dios sin la carga de la culpa, la vergüenza o la hipocresía. Imagina la paz que sentirías sabiendo que Él te acepta exactamente como eres, con todas tus imperfecciones, y quiere concederte su limpieza y restauración.
Esta es la invitación de Jesús. Venid a mí con corazón sincero, y yo os purificaré. Deja que mi Espíritu Santo lave y renueve tu mente, para que puedas ver a Dios cada vez con más claridad. Por supuesto, esto requiere determinación y perseverancia de nuestra parte. No es un proceso rápido ni fácil, sino más bien un viaje de entrega diaria. Pero a medida que nos esforzamos por mantener nuestros corazones puros, experimentaremos la libertad del pensamiento negativo y la profundidad de la intimidad genuina con el Creador. Así que, amigo mío, la próxima vez que te sientas asaltado por pensamientos o tentaciones que buscan corromper tu pureza interior, recuerda las palabras de Jesús. Entrégale tu corazón a Él, permitiendo que su gracia lo purifique y lo transforme. Es en esta postura de entrega que encontrarás la bendición de ver a Dios claramente y experimentar la libertad del pensamiento negativo. Enseñanza 10. Sea un buscador de la justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. En un mundo a menudo marcado por la injusticia, la corrupción y la explotación, la enseñanza de Jesús sobre la búsqueda de la justicia se vuelve fundamental para superar el pensamiento negativo. Nos desafía a ser aquellos que tienen hambre y sed de justicia, no solo para nosotros mismos, sino para toda la humanidad. Cuando nos alineamos con el corazón de Dios, que es un Dios de justicia y rectitud, comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Dejamos de centrarnos solo en nuestras propias necesidades y frustraciones y empezamos a preocuparnos por el bienestar de todos. Esta sed de justicia no es solo una emoción pasajera, sino un anhelo profundo que nos impulsa a actuar. Nos motiva a denunciar la opresión, a defender a los débiles y a luchar por la restauración de lo corrompido. Es una fuerza poderosa que nos libera del pensamiento negativo y nos conecta con el propósito mayor de Dios para el mundo. Imagina cómo sería si dejaras de preocuparte solo por tus propios problemas y comenzaras a preocuparte por las injusticias que te rodean. Imagina la diferencia que podrías hacer al unirte a Dios en su misión de brindar justicia, igualdad y dignidad a todas las personas. Por supuesto, esta búsqueda de justicia no siempre será fácil. Habrá momentos en los que enfrentarás oposición, burla o incluso persecución. Pero es precisamente en estos momentos que vuestra fe será puesta a prueba y vuestra determinación se fortalecerá. Recordemos las palabras de Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta promesa nos da esperanza de que a medida que perseveremos en nuestra búsqueda de la justicia, seremos recompensados con la satisfacción de ver a Dios trabajando poderosamente en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Así que, amigo mío, te desafío a que cultives en tu corazón una sed ardiente de justicia. Deja que esta pasión te libere del pensamiento negativo y te impulse a ser un agente de transformación, llevando la luz de Dios a un mundo que necesita desesperadamente su justicia. Enseñanza 11. Sed misericordiosos con los que sufren. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. En un mundo a menudo dominado por el pensamiento negativo, la enseñanza de Jesús sobre tener compasión por los que sufren es particularmente relevante y poderosa. Nos recuerda que el camino hacia la verdadera libertad y la sanación no es ignorar o suprimir el dolor, sino abrazarlo con amor y misericordia. Cuando nos encontramos con personas que están pasando por momentos difíciles, es muy fácil distanciarnos, protegernos o incluso juzgarlas. Pero Jesús nos desafía a tener un corazón compasivo,
a llorar con los que lloran y a ofrecer consuelo y apoyo a los que llevan cargas pesadas. Imagina la diferencia que podrías hacer en la vida de alguien que está sufriendo si, en lugar de ignorarlo o criticarlo, te acercaras a él con empatía, dispuesto a escuchar, comprender y ofrecer ayuda. Este acto de misericordia no solo traería alivio y consuelo a la otra persona, sino que también le liberaría del pensamiento negativo que a menudo nos impide ver más allá de nuestros propios problemas. Por supuesto, ser misericordioso con los que sufren no es una tarea fácil. Requiere que salgamos de nuestra zona de confort, que enfrentemos nuestras propias inseguridades y miedos, y que nos dejemos tocar por el dolor de los demás. Pero es precisamente en este proceso donde encontramos la gracia transformadora de Dios. Cuando nos abrimos a sentir el dolor de los demás, permitimos que nuestros corazones se conecten con la propia compasión de Dios. Y es en esta conexión que encontramos curación y liberación del pensamiento negativo. Porque cuando nos identificamos con el sufrimiento ajeno, aprendemos a no aislarnos en nuestra propia tristeza, sino a encontrar la fuerza para seguir adelante. Así que, amigo mío, la próxima vez que te encuentres con alguien que esté pasando por momentos difíciles, pídele a Dios que llene su corazón de misericordia. Deja que su compasión te guíe para acercarte a esa persona, para ofrecerle un hombro amigo, una oración sincera o simplemente una palabra de consuelo. Es en esta actitud de misericordia que encontrarás libertad del pensamiento negativo y te convertirás en un instrumento de Dios para traer consuelo y sanación a un mundo tan necesitado. Enseñanza 12. Sé humilde, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. En un mundo que constantemente nos alienta a ser orgullosos, arrogantes y seguros de nosotros mismos, la enseñanza de Jesús sobre la importancia de la humildad se convierte en un poderoso antídoto contra el pensamiento negativo. Nos desafía a abandonar nuestra autosuficiencia y adoptar una postura de humildad ante Dios y los demás. La humildad no es debilidad, sino una fuerza interior que nos libera de la prisión del ego. Cuando nos volvemos humildes, dejamos de centrarnos excesivamente en nosotros mismos y empezamos a ver las cosas desde una perspectiva más amplia y equilibrada. Esta actitud nos ayuda a superar el pensamiento negativo, ya que nos hace menos propensos a compararnos, culparnos o quejarnos. Imagina cómo sería tu vida si pudieras liberarte del deseo de impresionar a los demás, de parecer superior o de defenderte constantemente. Imagina la paz que experimentarías si pudieras simplemente aceptar tus limitaciones y confiar en que Dios guiará tus pasos. Esta humildad no significa que debamos menospreciarnos o devaluarnos. Por el contrario, la verdadera humildad nos ayuda a reconocer nuestro valor y dignidad como hijos amados de Dios. Cuando dejamos de lado nuestras máscaras y nos presentamos a Él tal como somos, encontramos libertad del pensamiento negativo y la oportunidad de crecer en su gracia. Por supuesto, ser humilde no siempre es fácil. Habrá momentos en que nuestro orgullo y arrogancia intentarán recuperar el control. Pero es precisamente en estos momentos que necesitamos estar aún más vigilantes, confiando en que Dios moldeará nuestro carácter y nos mantendrá en el camino de la humildad. Así que, amigo mío, la próxima vez que te sientas tentado por la vanidad, el juicio o la autosuficiencia, tómate un descanso. Recuerda las palabras de Jesús y permite que su humildad penetre en tu corazón. Abraza tu condición de criatura amada por Dios y deja que esta verdad te libere del pensamiento negativo, abriendo las puertas a una vida de bendiciones y a una herencia celestial. Enseñanza 13.
Sé un servidor desinteresado, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. En un mundo que valora constantemente el éxito, el poder y la realización personal, la enseñanza de Jesús sobre la bienaventuranza de los pobres de espíritu es una invitación radical a superar el pensamiento negativo. Nos desafía a abandonar nuestra búsqueda frenética de estatus, logros y reconocimiento, y a convertirnos en servidores desinteresados, dispuestos a ponernos al servicio de Dios y del prójimo. La humildad de espíritu no es algo que nos resulte natural. Después de todo, estamos constantemente bombardeados por mensajes que nos animan a ser mejores, más ricos, más poderosos. Pero Jesús nos invita a adoptar una postura completamente diferente. Reconocernos como criaturas dependientes de Dios, dispuestas a renunciar a nuestras propias ambiciones en favor de su reino. Imagina cómo sería tu vida si dejaras de preocuparte tanto por tu propia realización personal y en cambio te entregaras a Dios como un instrumento en sus manos. Imagina la libertad que experimentarías si te liberaras de la necesidad constante de demostrar lo que vales, de destacar o de afirmarte frente a los demás. Esta humildad de espíritu no significa que debamos volvernos pasivos o sumisos, más bien nos da el coraje y la determinación para enfrentar los desafíos de la vida, confiando en Dios como nuestra fuente de fortaleza y propósito. Es cuando reconocemos nuestra propia pequeñez ante la grandeza de Dios que encontramos la verdadera paz y libertad del pensamiento negativo. Por supuesto, este no es un camino fácil. Habrá momentos en que nuestra vanidad y orgullo intentarán recuperar el control, pero es precisamente en estos momentos que necesitamos recordar las palabras de Jesús y aferrarnos a su promesa de que de ellos es el reino de los cielos. Así que, amigo mío, te desafío a cultivar en tu corazón una humildad de espíritu. Deja que Dios te moldee y te transforme, haciéndote un servidor desinteresado, dispuesto a ponerse al servicio de su reino. Es en esta postura de entrega y dependencia que encontrarás la libertad del pensamiento negativo y la oportunidad de heredar las bendiciones celestiales. Enseñanza 14. Permaneced en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Amigos míos, llegamos a la última y quizás la más importante de todas las enseñanzas que Jesús compartió con nosotros. En esta última enseñanza nos revela la clave de una vida verdaderamente transformadora y fructífera: permanecer en Él. Imagina la escena. Jesús se reúne con sus discípulos cerca del final de su ministerio terrenal. Él sabe que pronto partirá de este mundo y que sus seguidores enfrentarán desafíos y persecuciones. Por eso los reúne y los exhorta a permanecer en Él. Así como los pámpanos permanecen en la vid, Jesús usa esta poderosa metáfora para mostrarnos que su relación con nosotros es esencial para que produzcamos fruto duradero en nuestras vidas. Así como una rama separada de la vid muere y se seca, también nosotros no podemos vivir una vida plena y fructífera fuera de una conexión íntima con Cristo. Amigos míos, esto va mucho más allá de simplemente creer en Jesús o asistir a la iglesia regularmente. Permanecer en Él significa cultivar una conexión profunda, una comunión constante, una dependencia total de su presencia y su provisión en nuestras vidas. Es en esta intimidad con Cristo que encontramos la fuerza, la sabiduría y la gracia necesarias para afrontar los desafíos de la vida cotidiana. Imagínate lo que sucedería si realmente vivieras de esta manera, permaneciendo en Jesús cada momento.
Tus preocupaciones y temores serían reemplazados por la paz de Dios que trasciende todo entendimiento. Tus debilidades se convertirán en fortalezas a medida que su gracia fluya libremente dentro de ti. Sus relaciones estarían marcadas por el amor, la compasión y el perdón, reflejando la naturaleza misma de Cristo. Este no es un viaje fácil, lo sé. El mundo está lleno de distracciones y tentaciones que buscan desviar nuestra atención de Cristo. Pero Jesús nos promete que si permanecemos en Él permanecerá en nosotros y podremos producir mucho fruto para su gloria. Así que, amigos míos, los desafío a hacer de esto la prioridad suprema de sus vidas. Permanecer en Cristo. Pasa tiempo en oración, estudiando la palabra de Dios y en comunión con otros creyentes. Deja que su Espíritu Santo te guíe y te dé poder para vivir esta realidad cada día. Comparte con nosotros tus luchas y victorias en este caminar de permanecer en Cristo. Sus testimonios pueden inspirar y animar a otros a entregarse también a esta conexión vital con el Salvador. Recuerden, amigos míos, que esto no es solo una lección, sino un llamado a una vida transformadora. Que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes y que su gracia les permita permanecer en Él, produciendo fruto que perdure por la eternidad. Enseñanza 15. Sé misericordioso, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. En un mundo a menudo dominado por la crueldad, la indiferencia y el juicio, la enseñanza de Jesús sobre la bienaventuranza de los misericordiosos es un poderoso antídoto contra el pensamiento negativo. Nos desafía a abandonar nuestra tendencia natural a devolver mal por mal y a adoptar en cambio una actitud de compasión, perdón y misericordia. Cuando nos encontramos con personas que han cometido errores o que están viviendo situaciones difíciles, es muy fácil distanciarnos, juzgarlas e incluso condenarlas. Pero Jesús nos invita a adoptar una postura diferente, a ponernos en el lugar del otro y a tenderle una mano de misericordia. Imagina la diferencia que podrías hacer en la vida de alguien que está sufriendo si, en lugar de condenarlo o ignorarlo, te acercaras a él con compasión, con la voluntad de perdonar, comprender y ofrecer ayuda. Esta actitud de misericordia no solo traería alivio y restauración al otro, sino que también lo liberaría del pensamiento negativo que a menudo nos impide ver más allá de nuestras propias necesidades. Por supuesto, ser misericordioso no siempre es fácil. Requiere que salgamos de nuestra zona de confort, que enfrentemos nuestros propios juicios y prejuicios y que nos dejemos tocar por el dolor de los demás. Pero es precisamente en este proceso donde encontramos la gracia transformadora de Dios. Cuando nos abrimos a la misericordia, permitimos que nuestros corazones se conecten con la propia compasión de Dios. Y es en esta conexión que encontramos la libertad del pensamiento negativo y la oportunidad de recibir su misericordia en nuestras propias vidas. Así que, amigo mío, la próxima vez que te encuentres con alguien que ha cometido un error o está pasando por momentos difíciles, pídele a Dios que llene tu corazón de misericordia. Deja que su compasión te guíe para acercarte a esa persona, para ofrecerle un cálido abrazo, una palabra de perdón o simplemente una presencia amorosa. Es en esta actitud de misericordia que encontrarás libertad del pensamiento negativo y te convertirás en un instrumento de Dios para traer sanidad y restauración a un mundo tan necesitado. Enseñanza 16. Hambre y sed de justicia bienaventurados. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6.
En un mundo a menudo dominado por la injusticia, la corrupción y la opresión, la enseñanza de Jesús sobre la bienaventuranza de quienes tienen hambre y sed de justicia es un llamado urgente a superar el pensamiento negativo. Nos invita a participar activamente en la lucha por la justicia, la equidad y la restauración de un mundo roto. Cuando nos enfrentamos a las inequidades y desigualdades que plagan nuestra sociedad, es muy fácil sentirse impotente, desanimado o incluso cínico. Pero Jesús nos desafía a no aceptar pasivamente esta realidad, sino a desarrollar una sed ardiente de justicia que nos impulse a la acción. Imagina la diferencia que podrías marcar si en lugar de resignarte a la injusticia, te levantaras con determinación para defender a los oprimidos, denunciar los abusos de poder y luchar por la igualdad. Imagina la libertad que experimentarías al liberarte del pensamiento negativo que a menudo nos paraliza ante los desafíos. Por supuesto, esta búsqueda de justicia no es una tarea fácil. Habrá momentos en los que enfrentarás oposición, persecución e incluso sufrimiento. Pero es precisamente en estos momentos que vuestra fe será puesta a prueba y vuestra determinación se fortalecerá. Porque es en la adversidad que tendréis la oportunidad de demostrar el coraje y la integridad que caracterizan a los verdaderos seguidores de Cristo. Recordemos las palabras de Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta promesa nos da esperanza de que a medida que nos involucramos en la lucha por la justicia, Dios nos recompensará y nos satisfará plenamente. Así pues, amigo mío, te desafío a cultivar en tu corazón un hambre y una sed ardiente de justicia. Deja que esta pasión te libere del pensamiento negativo y te impulse a convertirte en un agente de cambio, trabajando incansablemente para construir un mundo más justo, equitativo y compasivo. Enseñanza 17. Sed misericordiosos con los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. En un mundo que a menudo menosprecia a los pobres y marginados, la enseñanza de Jesús sobre la bienaventuranza de los pobres de espíritu es un poderoso llamado a superar el pensamiento negativo. Nos desafía a adoptar una actitud de compasión, empatía y generosidad hacia aquellos que viven en la pobreza y la necesidad. Cuando nos enfrentamos a la realidad de la pobreza, es muy fácil distanciarnos, sentirnos impotentes o incluso considerarnos superiores. Pero Jesús nos invita a mirar a los pobres con los ojos de Dios, a reconocer su dignidad y a comprometernos activamente en su restauración. Imagina la diferencia que podrías hacer en la vida de una familia necesitada si, en lugar de simplemente ignorarlos, hicieras el esfuerzo de comprender sus necesidades, ofrecer ayuda práctica y compartir los recursos que Dios te ha confiado. Esta actitud de compasión no solo traería alivio y esperanza a quienes sufren, sino que también los liberaría del pensamiento negativo que a menudo nos impide ver más allá de nuestras propias preocupaciones. Por supuesto, ser misericordioso con los pobres no siempre es fácil. Requiere que salgamos de nuestra zona de confort, que enfrentemos nuestros propios prejuicios y miedos y que nos dejemos tocar por la realidad de la pobreza. Pero es precisamente en este proceso donde encontramos la gracia transformadora de Dios. Cuando nos abrimos a la compasión por los pobres, permitimos que nuestros corazones se conecten con el corazón de Dios, quien se preocupa profundamente por los menos afortunados. Y es en esta conexión que encontramos la libertad del pensamiento negativo y la oportunidad de recibir sus bendiciones en nuestras propias vidas. Así que, amigo mío, la próxima vez que te encuentres con alguien en situación de pobreza, pídele a Dios que llene tu corazón de compasión.
Deje que su preocupación por los pobres le guíe a acercarse a esa persona, a ofrecerle ayuda práctica, a compartir sus recursos o simplemente a mostrar su solidaridad. Es en esta actitud de misericordia que encontrarás libertad del pensamiento negativo y te convertirás en un instrumento de Dios para traer esperanza y restauración a un mundo tan necesitado. Enseñanza 18. Sé un agente de paz, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. En un mundo marcado por conflictos, divisiones y tensiones, la enseñanza de Jesús sobre la bienaventuranza de los pacificadores es sumamente relevante para superar el pensamiento negativo. Nos invita a ser agentes de reconciliación y de paz, capaces de llevar unidad y armonía donde antes había discordia y división. Ser un pacificador no significa simplemente evitar los conflictos o rehuir las situaciones difíciles. Por el contrario, requiere que tengamos el coraje de enfrentar las diferencias, buscar el entendimiento mutuo y trabajar para resolver los problemas. Es una tarea desafiante, pero que lleva consigo la promesa de ser llamados hijos de Dios. Imagina la diferencia que podrías generar en la vida de quienes te rodean si, en lugar de alimentar el odio, la amargura o la división, trabajaras para generar reconciliación y paz. Imagina la libertad que experimentarías cuando te liberaras del pensamiento negativo, que a menudo nos atrapa en ciclos de resentimiento y represalias. Por supuesto, ser un pacificador no siempre es fácil. Habrá momentos en los que te enfrentarás a oposición, malentendidos o incluso persecución. Pero es precisamente en estos momentos que vuestra fe será puesta a prueba y vuestra determinación se fortalecerá. Porque es en la adversidad que tendréis la oportunidad de demostrar la verdadera esencia del amor y de la gracia de Dios. Recordemos las palabras de Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta promesa nos da esperanza de que, al esforzarnos por traer paz donde antes había conflicto, Dios nos reconocerá como sus hijos y nos bendecirá abundantemente. Así que, amigo mío, te desafío a cultivar en tu corazón el deseo de ser un pacificador. Deja que esta pasión te libere del pensamiento negativo y te impulse a convertirte en un agente de reconciliación, trayendo unidad y armonía a un mundo tan necesitado de su gracia. Enseñanza 19. Sé manso y humilde, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. En un mundo que a menudo exalta el orgullo, la arrogancia y la autosuficiencia, la enseñanza de Jesús sobre la bienaventuranza de los mansos es una invitación a superar el pensamiento negativo. Nos desafía a adoptar una postura de humildad, docilidad y dependencia de Dios, en oposición a nuestra tendencia natural a exaltarnos y colocarnos por encima de los demás. Cuando nos enfrentamos a situaciones que desafían nuestro ego, nuestra vanidad o nuestra necesidad de control, es muy fácil reaccionar con irritación, actitud defensiva o incluso agresión. Pero Jesús nos invita a adoptar una forma diferente de ser mansos, dispuestos a someternos a Dios y ser guiados por su sabiduría. Imagina la diferencia que podrías hacer en tus relaciones si, en lugar de insistir en tu propia voluntad y ponerte en el centro, adoptaras una actitud de humildad, escucha atenta y disposición a dejarte transformar. Esta actitud de gentileza no solo traería mayor armonía y entendimiento mutuo, sino que también nos liberaría del pensamiento negativo que a menudo nos atrapa en ciclos de orgullo y autosuficiencia. Por supuesto, ser manso y humilde no siempre es fácil.
Requiere que dejemos de lado nuestro deseo de control, enfrentemos nuestros miedos de ser vulnerables y nos dejemos moldear por la mano amorosa de Dios. Pero es precisamente en este proceso donde encontramos la gracia transformadora de Dios. Cuando nos entregamos humildemente a su liderazgo, permitimos que su Espíritu trabaje dentro de nosotros, sanando nuestras heridas, corrigiendo nuestros errores y permitiéndonos reflejar su imagen. Y es en esta conexión íntima con Dios que encontramos la libertad del pensamiento negativo y la promesa de heredar la tierra. Así que, amigo mío, te desafío a cultivar en tu corazón una actitud de mansedumbre y humildad. Deja que esta voluntad te libere del pensamiento negativo y te acerque cada vez más a Dios, permitiéndole moldearte y usarte para su gloria. Porque es en esta postura de sumisión que encontraréis la verdadera paz, la verdadera sabiduría y la verdadera herencia del reino. Enseñanza 20. Sed puros de corazón, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. En un mundo cada vez más contaminado por el pecado, la corrupción y la hipocresía, la enseñanza de Jesús sobre la bienaventuranza de los limpios de corazón es un llamado urgente a superar el pensamiento negativo. Nos invita a buscar la purificación interior, a mantener una integridad inquebrantable y a cultivar una profunda intimidad con Dios. Cuando nos enfrentamos a las infidelidades, engaños y manipulaciones que permean la sociedad, es muy fácil volvernos cínicos, incrédulos o incluso amargados. Pero Jesús nos desafía a no conformarnos con esta realidad, sino a buscar ser hombres y mujeres de corazón puro que reflejen la santidad de Dios. Imagina la diferencia que podrías generar en tu entorno si, en lugar de ceder a la corrupción, te mantuvieras firme en tu integridad, siendo un faro de honestidad y rectitud. Imagina la libertad que experimentarías cuando te liberaras del pensamiento negativo que a menudo nos atrapa en un ciclo de desconfianza y cinismo. Por supuesto, mantener un corazón puro no es una tarea fácil. Requiere que luchemos constantemente contra nuestros propios deseos egoístas, nuestras tentaciones y nuestras debilidades. Pero es precisamente en este proceso de purificación donde encontramos la gracia transformadora de Dios. Cuando nos entregamos a Él, permitiendo que su Espíritu Santo actúe en nuestros corazones, Él nos libera de impurezas, motivaciones equivocadas y pensamientos que nos alejan de su presencia. Y es en esta conexión íntima con Dios que encontramos la libertad del pensamiento negativo y la promesa de ver su rostro. Recordemos las palabras de Jesús: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esta promesa nos da esperanza de que si nos esforzamos por mantener una integridad inquebrantable, Dios nos recompensará con una intimidad cada vez más profunda con Él. Así pues, amigo mío, te desafío a cultivar cada vez mayor pureza en tu corazón. Deja que esta búsqueda te libere del pensamiento negativo y te impulse a convertirte en un instrumento de Dios, reflejando su santidad y gloria en un mundo tan necesitado de su transformación. Enseñanza 21. Sé misericordioso, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. En un mundo que a menudo valora la justicia retributiva y la venganza, la enseñanza de Jesús sobre la bienaventuranza de los misericordiosos es un llamado transformador para superar el pensamiento negativo. Nos invita a adoptar una actitud de compasión, perdón y gracia, en contraste con nuestra tendencia natural a juzgar y condenar. Cuando nos enfrentamos a los fracasos, errores y ofensas cometidos por otros, es muy fácil sentir indignación, resentimiento o incluso deseos de represalias.
Pero Jesús nos desafía a mirar estas situaciones a través de los ojos de Dios, a reconocer nuestra propia necesidad de misericordia y a extender la misma gracia que hemos recibido. Imagina la diferencia que podrías generar en tus relaciones si en lugar de exigir justicia a toda costa, hicieras el esfuerzo de comprender, perdonar y restaurar. Esta actitud de misericordia no solo traería sanación y reconciliación, sino que también nos liberaría del pensamiento negativo que a menudo nos atrapa en ciclos de resentimiento y amargura. Por supuesto, ser misericordioso no siempre es fácil. Requiere que dejemos de lado nuestro deseo de castigar, que enfrentemos nuestro propio dolor y vulnerabilidad y que nos dejemos transformar por el amor de Dios. Pero es precisamente en este proceso donde encontramos la gracia transformadora de Dios. Cuando nos abrimos a la misericordia, permitimos que Dios trabaje en nuestros corazones, sanando nuestras heridas, liberándonos de la carga del pecado y dándonos poder para extender su gracia a los demás. Y es en esta conexión íntima con Dios que encontramos la libertad del pensamiento negativo y la promesa de que también nosotros recibiremos su misericordia. Así pues, amigo mío, te desafío a cultivar en tu corazón una actitud de misericordia. Deja que esta voluntad te libere del pensamiento negativo y te acerque cada vez más a Dios, permitiéndole usarte como un canal de su gracia restauradora en un mundo tan necesitado. Enseñanza 22. Perseverar en medio de la persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. En un mundo cada vez más hostil a los valores cristianos, la enseñanza de Jesús sobre la bienaventuranza de quienes son perseguidos por causa de la justicia es un poderoso llamado a superar el pensamiento negativo. Nos invita a afrontar la adversidad con fe, valentía y perseverancia, sabiendo que Dios está con nosotros y que su reino se manifiesta aún en medio de la persecución. Cuando nos enfrentamos a la realidad de la hostilidad, el rechazo o incluso la violencia dirigida contra nosotros debido a nuestra fe, es muy fácil sentirnos desanimados, temerosos o incluso dispuestos a rendirnos. Pero Jesús nos desafía a no dejarnos vencer por el miedo, sino a aferrarnos a su promesa de que el reino de los cielos pertenece a quienes sufren por él. Imagina la diferencia que podrías hacer en tu comunidad si en lugar de esconderte o hacer concesiones, te mantuvieras firme en tus principios y fueras un faro de esperanza y coraje en medio de la oscuridad. Imagina la libertad que experimentarías al liberarte del pensamiento negativo que muchas veces nos paraliza ante la adversidad. Por supuesto, perseverar en medio de la persecución no es una tarea fácil. Requiere que desarrollemos una fe inquebrantable, una profunda confianza en Dios y una determinación de no desviarnos de sus caminos, sin importar el costo. Pero es precisamente en este proceso donde encontramos la gracia transformadora de Dios. Cuando nos aferramos a Él, permitiendo que su fuerza y su espíritu nos sostengan, Él nos permite enfrentar los desafíos con valentía, soportar las pruebas con paciencia y permanecer fieles a Él incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Y es en esta conexión íntima con Dios que encontramos la libertad del pensamiento negativo y la promesa de heredar su reino. Recordemos las palabras de Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta promesa nos da esperanza de que, al perseverar en nuestra fe, Dios nos recompensará con su presencia, su protección y su gloria eterna. Así pues, amigo mío, te desafío a cultivar en tu corazón una determinación inquebrantable de permanecer fiel a Dios, incluso frente a la adversidad.
Deja que esta perseverancia te libere del pensamiento negativo y te impulse a convertirte en un modelo de coraje y esperanza en un mundo que necesita desesperadamente tu luz. Enseñanza 23. Ser sal y luz para el mundo. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se puede salar? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 13, 16. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las 23 enseñanzas de Jesús que pueden renovar nuestra mente y traer paz. En esta enseñanza final, Jesús nos desafía a ser sal y luz en un mundo cada vez más oscuro y sin sabor. Ser sal y luz significa mucho más que simplemente mantenernos firmes en nuestra fe. Es un llamado a que seamos agentes de cambio, capaces de impactar positivamente el mundo que nos rodea. Es un llamado a que con nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestro estilo de vida salinicemos la tierra con la gracia y la verdad de Dios e iluminemos la oscuridad con su gloria. Imagina la diferencia que podrías hacer si, en lugar de conformarte con la mediocridad y la insignificancia, te comprometieras apasionadamente con esta misión de ser sal y luz. Imagina la libertad que experimentarías al liberarte del pensamiento negativo que muchas veces nos atrapa en una postura de pasividad e indiferencia. Por supuesto, ser sal y luz no es una tarea fácil. Requiere que enfrentemos oposición, rechazo e incluso persecución debido a nuestra fe. Pero es precisamente en este proceso donde encontramos la gracia transformadora de Dios. Cuando nos abrimos a su liderazgo, permitimos que su Espíritu trabaje dentro de nosotros, purificándonos, fortaleciéndonos y capacitándonos para hacer brillar su luz en medio de la oscuridad. Y es en esta conexión íntima con Dios que encontramos libertad del pensamiento negativo y la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en nuestro camino. Recordad las palabras de Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es nuestra misión, nuestro llamado, ser sal y luz, impactando el mundo que nos rodea con la transformación que solo Dios puede realizar. Así que, amigo mío, te desafío a que te comprometas con esta misión con todo tu corazón. Deja que esta pasión te libere del pensamiento negativo y te impulse a convertirte en un agente de cambio, reflejando la gloria de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su luz. Amigo mío, sé que el camino de seguir a Jesús y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas no siempre es fácil. A menudo enfrentamos desafíos, luchas y tentaciones que pueden dejarnos cansados, frustrados e incluso desanimados. Quizás estés pasando por un momento difícil en el que parece que todo va mal. O tal vez usted se enfrenta a la oposición de aquellos que no entienden su fe. Cualquiera que sea tu situación, quiero que sepas que Jesús entiende perfectamente por lo que estás pasando. Después de todo, Él mismo enfrentó el rechazo, la persecución e incluso la crucifixión por causa de su mensaje. Él sabe lo difícil que puede ser mantenerse firme frente a la adversidad. Pero Él también sabe que es en estos tiempos que su gracia y su poder se manifiestan más poderosamente en nuestras vidas. Así que no te rindas. No dejes que los pensamientos negativos te paralicen y te impidan avanzar.
En cambio, aferrémonos a la promesa de Jesús de que si perseveramos, heredaremos el reino de los cielos. Recuerda que Él está a tu lado, fortaleciéndote, guiándote y capacitándote para ser sal y luz en medio de un mundo cada vez más oscuro. Me gustaría invitarte a reflexionar sobre tu propio viaje en este momento. ¿A qué retos se enfrenta? ¿Dónde sientes que necesitas la fuerza y la sabiduría de Dios? Comparte con nosotros, escribe en los comentarios, porque estamos aquí para orar por ti, para animarte y para caminar contigo en este camino.